Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast sobre el agua Kangen y sus beneficios. Un día más contamos con nuestro experto en salud, el doctor Pedro Cormenzana. Bienvenido, Pedro. Hola, buenos días, David. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros. El tema de hoy se va a centrar principalmente en el envejecimiento del intestino. Y nos gustaría, Pedro, que nos explicases pues, sus principales causas y sus posibles remedios, ya que se está hablando mucho acerca de cómo la permeabilidad intestinal es la causa de un envejecimiento prematuro. ¿Qué nos puedes contar sobre eso, Pedro? Sí, bueno, es correcto lo que comentas, pero con unos pequeños matices que voy a tratar de ir explicándolos. Pues cuando hablamos del envejecimiento, como este proceso inevitable, ¿no? de que con el paso del tiempo, pues todos los seres vivos, los seres humanos, y pues vamos envejeciendo, que significaría un enlentecimiento de las funciones metabólicas y una serie de trastornos pues que están derivados al desgaste de alguna manera, ¿no? Bien, esto podríamos extrapolarlo al envejecimiento en general, pues igual que si habláramos del envejecimiento de la piel, que sería como un espejo del envejecimiento de las mucosas, porque la verdad es que la piel es lo que nos recubre exteriormente, con el medio exterior, y las mucosas es lo que nos recubren en el medio interior, digamos, ¿no? Y a su vez existe una conexión, ¿no?, entre esta piel y las mucosas, ¿no?, como hemos ido comentando. Entonces, bueno, pues es de todo sabido cómo pues la pérdida de colágeno, pues hablando de la piel, pues produce este adelgazamiento de la piel, esta elastosis que se dice, esta pérdida de la elasticidad, ¿no? Pérdida de ácido hialurónico, y esto hace que pues aparezcan arrugas, aparezcan manchas, y todo esto, pues como siempre, está muy en relación a nuestros hábitos. Hay una genética, por supuesto, en todo, pero los hábitos o la epigenética, que también se llama, ¿no?, los factores externos, cómo influyen en que estos procesos se desarrollen pues de una forma u otra, o de que se produzca un envejecimiento más acelerado o menos, ¿no? Por tanto, depende mucho de cada uno de nosotros el poder, de alguna manera, ser responsables y poder controlar en cierta medida, ¿no?, insisto, en cierta medida, este proceso que lo vamos a considerar inevitable. Pero sí tenemos una buena capacidad de, no vamos a decir de parar el reloj biológico, pero sí de enlentecerlo, ¿no? Sí. Y como siempre, pues sería dentro de esta filosofía de llevar unos hábitos lo más saludables posibles en cuanto a la alimentación, la hidratación y la forma de vida en general. Con la edad, pues se producen procesos pues casi fisiológicos, entre comillas, pero bueno, no son fisiológicos porque se entienden como que de forma normal pues se produce, pues por ejemplo, una prediabetes, una alteración en la regulación de la insulina, una cierta demenciación en relación a el deterioro del sistema nervioso, de las neuronas, que produce pues una disfunción debido pues a la muerte de las neuronas, ¿no? También es el proceso del envejecimiento, ¿no? En este caso sería del cerebro, pero dentro de toda esta interrelación, ¿no? Alteraciones hormonales y metabólicas, bien, toda una serie de fenómenos que van de alguna manera haciendo que nuestro organismo vaya entrando en un declive, ¿no? Y esto, bueno, pues se considera como algo normal, ciertamente, pero por otro lado, todos sabemos cómo diferentes tipos de personas van a envejecer de diferentes maneras, o una persona puede llegar a unas ciertas edades con una salud deteriorada totalmente, claramente, pues digamos dependiente de una multitud de pastillas, ¿no?, de medicamentos que hay que tomar o que la gente toma para intentar sobrellevar pues las disfunciones, las dolencias, o bien otras personas pues pueden llegar en un estado de bastante plenitud, ¿no?, es decir, con sus facultades bien todavía establecidas, pues realizando incluso deporte. Pues vemos que hay personas que tienen 70, 80 años incluso y
y tienen una energía vital, hacen deporte, pueden escalar. Por supuesto no va a ser como a los 30, pero y esto es algo que lo vemos continuamente, ¿no? Y decimos, bueno, esto no es por casualidad, por supuesto que no. Entonces, dentro de esta alteración, ¿no?, de lo que vamos a introducirnos, ¿no?, del envejecimiento, ¿no?, del intestino, de la mucosa intestinal, aquí entraríamos en lo que sería un proceso de inflamación crónica, ¿no?, que también se le llama endotoxemia, ¿no?, donde una importancia clave sería la pérdida de la motilidad, ¿no? Sería una serie de trastornos que se van uniendo unos con otros, ¿no? La motilidad es una función muy importante, ¿no? Es como el músculo de nuestro intestino, ¿no? De nuestros músculos, de nuestras piernas, de nuestros muslos, de nuestros brazos, pues nos dan esa fuerza, ¿no?, que nos hace tener esta capacidad, ¿no?, de desarrollar incluso un maratón, ¿no?, digamos, por poner un ejemplo. Bueno, pues el músculo de nuestro intestino, igual que si hablamos del músculo del corazón, que también es otro músculo, pues obviamente la tendencia va a ser a que se vaya debilitando, ¿no?, por este proceso natural, entre comillas, pero que luego diremos cómo podemos hacer que esto pues podamos seguir manteniéndolo en buenas condiciones, ¿no? Por tanto, uno de los factores clave es la disminución del complejo motor migratorio, ¿no?, que es este CMM, que es con las siglas, ¿no?, que es este proceso de estas ondas peristálticas que hacen que el intestino no solamente haga que progresen bien los alimentos, sino que en las fases de ayuno se produzca un efecto de limpieza del organismo, ¿no? Es una cuestión importante. Uno de los factores que se altera con el envejecimiento es un trastorno de este complejo motor migratorio o de la motilidad. Por tanto, aquí tenemos estos fenómenos que se van a ir concatenando, ¿no? Alteraciones de la motilidad, que a su vez va a hacer que otros problemas puedan ir presentándose, ¿no? Como decíamos, esta tendencia a la disbiosis, ¿no? Este término que vamos comentando en todos los programas, ¿no? Esta alteración del ecosistema de todos los gérmenes que conviven con nosotros en el intestino. La disbiosis también, a su vez, es decir, unos fenómenos van produciendo otros y se va creando un círculo vicioso, ¿no? La disbiosis, la pérdida de la motilidad, van a ocasionar una tendencia a la inflamación crónica, por otro lado, ¿no? La inflamación crónica, ¿qué es? Es como un proceso de enfermedad silente, ¿no? Una inflamación que hace que no se estén produciendo correctamente los procesos fisiológicos de abrir paso a aquellas sustancias necesarias, nutrientes, vitaminas, oligoelementos, para el correcto funcionamiento de nuestras células y un cierre del paso a todas aquellas sustancias que son nocivas, macroproteínas, gérmenes no deseados, sustancias no, digamos, enemigos, entre comillas, que nuestro sistema es tan impresionante que es capaz de detectarlos, ¿no? Aquí estaríamos hablando de reacción inmune, ¿no? Sí. El sistema inmunitario inmunomodulador. La modulación inmunitaria, ¿no? Esa capacidad de reconocer aquellos elementos, sustancias no deseadas, que decimos, cerramos el paso, cerramos la puerta para que no entren estas sustancias, porque si no el organismo va a reaccionar y va a decir, este es un enemigo, y se va a desencadenar una reacción inmune o una reacción inflamatoria crónica que luego se puede presentar como cualquier patología en cualquiera de los órganos, desde la piel, pues por ejemplo, pues con una psoriasis muy frecuente, hasta trastornos también a nivel del cerebro, del sistema nervioso, por esta relación directa del eje intestino-cerebro a través del nervio vago, como decíamos en otras ocasiones, cómo las alteraciones de la permeabilidad del intestino están íntimamente asociadas a las alteraciones de la barrera hematoencefálica, esta barrera que blinda las células nerviosas para que no entren patógenos o sustancias nocivas, porque si no van a dañar el cerebro inevitablemente, o bien con procesos infecciosos, ¿no? Tipo meningitis, enfermedades graves, o procesos ya degenerativos, pues toda serie de trastornos tipo el Alzheimer, las demencias en general.
Por tanto, aquí vemos esta interrelación nuevamente, ¿no?, del aparato digestivo, sistema nervioso, eje, microbiota, cerebro. Y cuando hablamos del alimento como medicina, ¿no?, o sea, como prevención, como medicina para poder de alguna manera mantener este órgano que es crucial, porque es que tan importante, bueno, todos son importantes ciertamente, pero es que nuestro intestino, que ya hace ya un tiempo se le ha llamado el segundo cerebro, pues es que tiene una importancia capital como lo decimos una y otra vez, y como ya pues ya se ha dicho, como ya desde Hipócrates, ¿no?, decía como todas las enfermedades finalmente se inician, se generan en el intestino, ¿no? Por eso la importancia, ¿no?, de mantener esta gigante alfombra que tenemos, ¿no?, con estas células que tienen estas vellosidades que están destinadas a absorber, ¿no?, la absorción de los alimentos y de todos los nutrientes, el agua, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos ya un poquito el esquema, ¿no?, o sea, la comprensión de cómo esta mucosa, ¿no?, con su sistema mucoprotector, ¿no?, que es bueno, es vital, ¿no?, la protección no solamente del estómago, de esa barrera mucosa que está protegiendo, es decir, porque si esta barrera mucosa falla, hay un germen que es el más importante ya descrito, que es la Akkermansia muciniphila, ¿no?, que es la que produce este mucus, que lleva gran cantidad de iones bicarbonato, ¿no? Pero que es fundamental, claro, por supuesto que el envejecimiento está totalmente asociado, ¿no?, a esta alteración o esta disminución de este manto protector, ¿no? Y aquí determinadas medicaciones pues tienen un papel también, ¿no? Aquí ya, pues bueno, pues podemos entrar en lo que sería la problemática del estómago. Una de las causas, ¿no?, de los problemas que surgen en el envejecimiento del intestino es la hipocloridria, la disminución de la producción del ácido clorhídrico. La disminución del ácido clorhídrico va a ser una causa que va a originar un SIBO, que es un sobrecrecimiento de gérmenes, de microorganismos en el intestino delgado. Los microorganismos, la microbiota coloniza principalmente o de forma, digamos, casi total el intestino grueso, colon ascendente, colon transverso, colon descendente y sigma. En el intestino es delgado, duodeno, yeyuno, ileón, son regiones relativamente pobres en microorganismos porque es donde se produce principalmente la absorción. Entonces, si se produce un sobrecrecimiento en el intestino delgado, se van a producir alteraciones en la digestión, trastornos de hinchazón, gases excesivos, bueno, toda una serie de problemáticas que entran en este concepto de SIBO. Y aquí hay mucha relación también con el estómago. Por eso las personas mayores que se medican o que empiezan a darles medicaciones para trastornos del corazón, trastornos de la circulación, toda una serie de problemáticas que pueden empezar a surgir, es muy frecuente que tomen antiácidos, inhibidores de la bomba de protones. Entonces, claro, ya entramos en este círculo vicioso, ¿no? Estos inhibidores de la bomba de protones van a producir una disminución del ácido clorhídrico y esto va a ser una consecuencia de que se genere un SIBO, ¿no? Entonces, aquí ya vamos viendo, ¿no?, o sea, distintos procesos complejos, complicados, ¿no?, cómo se van de alguna manera concatenando. A esto también añadiríamos pues una incompetencia o una alteración en los mecanismos esfinterianos de las válvulas que cierran o que conectan esófago con el estómago, el cardias, estómago con intestino delgado, con el duodeno, el píloro y la válvula ileocecal, que es la que conecta el intestino final delgado, el ileón, con el tramo inicial del intestino delgado. Todas estas válvulas tienen una función capital, claro, porque si estas válvulas fallan, pues se producen, digamos, fugas de alguna manera. Entonces, las válvulas pues son como compuertas, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues ya vemos cómo todas estas alteraciones, cómo los fármacos que pueden tener un efecto beneficioso, pero que claro, si se
están utilizando durante semanas, durante meses, de forma crónica, pues inevitablemente pues van a producir alteraciones, ¿no? Empezando en el estómago y siguiendo pues en los siguientes tramos del intestino, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí pues pretendo un poquito hacer un pequeño esbozo, ¿no? de lo que podría entenderse, ¿no? De este proceso, ¿no? de alteraciones que por supuesto que se pueden producir incluso en personas jóvenes, pero claro, con la edad que pasa que, pues bueno, pues obviamente los trastornos que podemos encontrar en una persona joven, pues porque desarrolla un SIBO o unas alteraciones de la permeabilidad, pues por intolerancias alimenticias, claro, en una persona mayor, claro, va a ser más fácil que se produzcan por estos fenómenos de alguna manera de senescencia en relación a la calidad de esta barrera mucosa o la, digamos, competencia de los esfínteres musculares intestinales y de las válvulas, ¿no? Por Sí, tanto, sí. bueno, pues Yo, Pedro, es sí. bastante interesante, sí que es interesante. Y me gustaría preguntarte, saber si estoy en lo correcto según lo que te he entendido. Y es que, bueno, a medida que las personas nos vamos haciendo mayores, tenemos pues pérdida de motilidad, ¿vale? En ese momento, esa pérdida de motilidad lleva a lo que es una disbiosis. Y esa disbiosis lleva directamente a una inflamación crónica. Así que la barrera que nosotros tenemos en cada una de esas compuertas está más debilitada. ¿Por qué? Porque directamente no es capaz de detectar correctamente qué son los productos, los beneficios para el cuerpo y cuáles son prejuicios para el cuerpo. Entonces, claro, eso provoca lo que es el envejecimiento intestinal de una manera mucho más rápida, ¿no? Sí, tal cual como tú lo comentas. Hay otro elemento que quiero mencionar, que también hoy en día está muy presente en las consultas, sobre todo de aparato digestivo, que es asociado a todas estas alteraciones de hipocloridria a nivel del estómago. El diagnóstico o el encontrar un exceso o un diagnóstico de Helicobacter, de este germen que de alguna manera trae por la calle de la amargura a los especialistas de aparato digestivo. Bien, pues uno de los elementos que encontramos en las personas mayores es este Helicobacter, ¿no? El diagnosticar un Helicobacter que bueno, que luego a su vez va a traer una serie de consecuencias a la hora de abordar esta problemática. Pero hay un aumento de incidencia en el Helicobacter asociado a esta gastritis atrófica que comentaba, que está en relación a esa hipocloridria a su vez, que también puede estar favorecida por el uso de antihistamínicos y de inhibidores de la bomba de protones, es decir, aquellos fármacos que inhiben o reducen la producción del ácido clorhídrico, porque esto lo hemos comentado cuando hemos hablado del estómago, ¿no? Todas aquellas personas que sufren de esta acidez, de estas malas digestiones, lo primero que se hace es darles inhibidores de la bomba de protones. La bomba de protones es lo que desencadena la producción del ácido clorhídrico. Entonces, claro, tengo una acidez, entonces doy fármacos para reducir esta acidez. Pero esto no es, desde mi punto de vista, el abordaje más adecuado. Porque, claro, si nosotros reducimos la producción del ácido clorhídrico, la digestión no se va a producir correctamente. El ácido clorhídrico es absolutamente imprescindible para que se produzca una digestión de forma adecuada, porque si no, van a pasar macromoléculas que no han sufrido el proceso de desintegración en el estómago, van a pasar al intestino delgado. Entonces ahí vamos a tener una problemática de una inflamación crónica o de un desencadenamiento de una reacción inmunitaria, porque claro, en el intestino delgado los elementos tienen que llegar bien digeridos, porque si no se van a reconocer como sustancias no deseadas, ¿no? Y puede haber una reacción inmune como de efecto, digamos, enemigo, ¿no? O sea, no es claro, y entonces aquí esta concatenación, ¿no? Es decir, en vez de ir a equilibrar el aparato, el estómago, en reforzar la barrera mucosa,
estamos inhibiendo la producción de ácido clorhídrico que nos va a desencadenar esta otra problemática. Entonces, el Helicobacter, claro, te hacen una prueba, una gastroscopia. Una persona tiene una sintomatología, ¿no? La que hemos comentado, ¿no? Acidez asociada o no a reflujo, ¿no? Porque el reflujo también es muy frecuente, pero ahí ya está asociado también a esa incompetencia de la válvula del cardias, ¿no? Esófago-estómago. Entonces, claro, se hace un diagnóstico de Helicobacter que en principio muchos especialistas en disbiosis y en microbiota, en SIBO, están diciendo aquí en contra de la versión oficial, ¿no? Que se considera el Helicobacter como un patógeno. Hay otra versión que dice que es un germen facultativo. Es un germen facultativo que significa que es un comensal, es decir, no es un enemigo. Y lo hemos comentado. ¿Cómo es que ya se admite que hasta el 70% de la población, que posiblemente sea más, tiene Helicobacter? Vale, entonces, ese Helicobacter es un germen extremófilo que es capaz de vivir en el ácido clorhídrico del estómago. Entonces, si una persona no tiene síntomas, no se va a buscar la existencia de este germen. Ahora bien, una persona tiene síntomas y va a la consulta del especialista de aparato digestivo, le hacen o un test de aliento, que son los test en el que se te da una sustancia y luego pues se mide con el aliento, en fin, son una serie de mediciones, o bien directamente una gastroscopia, que sería una prueba un poquito más invasiva, por tanto no se va a hacer tampoco sistemáticamente, y te dicen, no, has dado positivo. Bien, entonces, claro, estas pruebas, que tampoco son 100% fiables, te dicen que tú tienes un Helicobacter. Entonces, el tratamiento del Helicobacter clásico es dar antibióticos. Antibióticos que son no uno, sino varios, a veces en combinaciones, porque claro, ahora mismo lo que se ha producido son resistencias a los antibióticos. Entonces, claro, entramos en una situación compleja, ¿no? Una persona que se le van a dar durante 10, 15 días antibióticos con la idea de eliminar este Helicobacter, que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos especialistas en SIBO, dicen, no, es un comensal, es decir, no es un patógeno, es decir, se puede convertir en patógeno si el terreno está alterado, ¿no? Porque claro, si no, ¿cómo nos explicamos que si está en la gran parte de la población solamente desarrollan síntomas unos cuantos? Bueno, aquí entramos de nuevo en la teoría de los gérmenes, ¿no? Es decir, los gérmenes, desde mi punto de vista, yo hago una similitud, por ejemplo, el virus del herpes. O sea, el virus del herpes, que es un virus que es neurotrófico y que en muchas personas, cuando hay una situación de estrés o de bajada de defensas, pues te puede ocasionar desde un herpes labial hasta un herpes genital o un herpes zóster. Entonces, ¿qué significa? Que este virus ha aflorado de alguna manera, pero se supone que este virus está dentro de nosotros. Y cuando tenemos una bajada del sistema inmunitario, aparece ahí. Bien, pues el Helicobacter, desde mi punto de vista, sería una bacteria, es una bacteria que convive en el ácido clorhídrico del estómago, y si se produce una alteración en el equilibrio entre el ácido clorhídrico y en la barrera mucoprotectora, entonces aparecen unos síntomas que se achacan a que es el Helicobacter el que los produce. Entonces, lo que se hace es intentar eliminarlo a través de antibióticos. Este tratamiento en ocasiones parece que mejora los síntomas y en otras no. Pero lo que sí te asegura es que te cargas la microbiota intestinal y luego va a ser muy difícil recuperar esa microbiota, pues a base de prebióticos, etcétera, etcétera, durante tiempo. Es decir, es como si nosotros hubiéramos arrasado un campo, nos hemos cargado todo, el supuestamente malo y también todos los buenos. Y ahora, pues claro, ahora ya no está el malo y a ver cómo hacemos que empieza a regenerarse todo esto. Hombre, pues es lo que en ocasiones decimos matar moscas a cañonazos. Entonces, claro, pues una persona dice, no, pero es que claro, es que tengo síntomas. Entonces, entramos en un terreno complejo, ¿no? Cuando a nivel científico incluso y de controversia. Aquí, desde luego, va a haber controversias entre diferentes enfoques a nivel científico, ¿no? Entonces, bueno, es un apartado, como digo, complejo y controvertido, porque claro, va a haber una corriente, digamos,
o una serie de profesionales que van a decir, no, el Helicobacter es un enemigo, es un patógeno, hay que matarlo. Y hay otra corriente que dice, bueno, vamos a ver si podemos reestructurar, reorganizar o utilizar medicamentos no antibióticos, como pueden ser terapias de hierbas o de sustancias que se ha demostrado que tienen efectos beneficiosos o que pueden ayudar a reestructurar, y con estos remedios, digamos, naturales, entre comillas, o herbarios, podemos de alguna manera mejorar todo el cuadro. Sí, reequilibrarlo. Que existe, reequilibrarlo, sin pensar que realmente hay un patógeno en concreto, que es el Helicobacter, que se descubrió hace 20 años y que ahora se le achacan pues todos los problemas de gastritis, incluso de úlceras e incluso del cáncer gástrico, que claro, entonces, claro, te dicen, bueno, claro, es que si no tratas el Helicobacter igual puedes desarrollar un cáncer. Bueno, a ver, claro, es una teoría bastante alarmista. Asusta, a ver, sí. Por supuesto que sí, en el estómago ya se producen unas alteraciones que de gastritis, úlceras y demás, claro que pueden derivar en un cáncer. Pero claro, si nosotros, claro, esto sería una etapa final. Bien, entonces según esto, pues bueno, la medicina más tradicional lo que dice, no, esto hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo. Lo que pasa es que, insisto, hay personas que después de un tratamiento pasa un tiempo y no se le ha solucionado su problemática y tienen que repetir ese tratamiento. Entonces, claro, no existe tampoco una garantía del 100% de que este tratamiento farmacológico antibiótico, que insisto, que es complejo porque hay muchísimas resistencias. Claro, los gérmenes se hacen resistentes, entonces llega un momento que ya se acaba el armamentario, ¿no?, de antibióticos, tienen que sacar antibióticos de otras generaciones y bueno, y esto al final, claro, bueno, ya hemos oído cómo las resistencias a los antibióticos por el uso indiscriminado está haciendo que sea complicado erradicar luego determinadas patologías, porque claro, los propios microorganismos que queremos eliminar mutan y de esos antibióticos iniciales que se utilizan ya no sirven. Entonces hay que inventar, hay que crear otros fármacos antibióticos diferentes pero claro, entramos en un ciclo que es complejo y que no está exento también de efectos secundarios, ¿no? Sí. Bien, es cierto, Pedro, que es muy común lo que dices tú, de que nos habituamos, porque mucha gente se automedica en casa. Entonces es muy común aquellas personas que llevan 10 años tomando aspirina cuando le duele la cabeza, que al final tienen que pasar a un medicamento superior porque no le da el efecto, es decir, es como que se ha inmunizado, ¿no? Lo que he entendido... Sí, bueno, esto sucede con todo, por supuesto, sí. Sí, lo que entiendo... Con todo. Se produce, esto se llama tolerancia, esta tolerancia. Sí, La es el abuso tolerancia también. Significa que cada vez necesitamos aumentar la dosis de una sustancia para alcanzar su efecto, ¿no? Sí, efectivamente. Es peligroso también. Efectivamente. Lo malo que tenemos aquí es que, bueno, lo normal es que cuando tú te encuentras mal, pues vas al médico o buscas una solución, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando te hacen algún tipo de prueba y ven que tienes el Helicobacter, automáticamente te dan medicamentos bastante fuertes, ¿vale? Aunque la mayoría de la gente tiene Helicobacter y no le afecta, ellos te lo dan. ¿Qué sucede? Que los medicamentos disminuyen la generación de ácido clorhídrico. ¿Y qué sucede cuando tienes una disminución de ácido clorhídrico? Que pasan problemas como, por ejemplo, el SIBO, etcétera. Eso es lo que más o menos he entendido que es el proceso, ¿no, Pedro? Sí. Es así. Es tal como lo comentas y es una concatenación de procesos, ¿no?, que van de alguna manera agravándose unos con otros, ¿no?, hasta llegar a este desequilibrio, a estos problemas de malabsorción, pues incluso pues otro problema del envejecimiento, la malabsorción de algunas vitaminas que dan lugar pues a fatiga, anemia, osteoporosis, aumento de producción de metano pues por esta disbiosis en la que se desequilibra esta cantidad de diferentes microorganismos. En fin, es un cortejo de situaciones. Entonces, sí que quisiera nuevamente apuntar, ¿no?, a cuál sería el enfoque, digamos, nuevamente preventivo. Preventivo, pues, insistiendo en la alimentación, una alimentación equilibrada, una alimentación de calidad,
por supuesto incluyendo en la alimentación un agua exenta de tóxicos, de químicos, de metales pesados, que van de alguna manera dañando, van afectando, van alterando toda esta serie de elementos clave, ¿no?, que he ido de alguna manera mencionando, ¿no? Entonces, la alimentación, obviamente, que es todo lo que nosotros introducimos en nuestro cuerpo, ¿no?, a través de la boca, ¿no?, alimentos, y el agua, es lo que va a hacer que, obviamente, pues como siempre, la comparación que hacemos, ¿no? Tenemos nuestro jardín con nuestras flores y todo ese abono en su justa medida, ¿no?, tampoco sin pasarse, el agua necesaria, pues va a hacer que todo esté bonito y en buenas condiciones, ¿no? Cuando ya empezamos a dar, falta el agua, falta el abono, pues las plantitas van muriendo, la tierra se va secando y van empezando a crecer las zarzas y las malas hierbas, ¿no? Es un símil que yo creo que Sí, sirve sí, para muy acertado. comprender, Sí. ¿no? Este sistema tan perfecto y tan complejo que tenemos, ¿no? Que generalmente no perdemos la consciencia, ¿no? O sea, estamos al final, vivimos una vida, digamos, tan rutinaria, ¿no? Que no nos damos cuenta de estos procesos tan complejos que se están produciendo, ¿no?, en nuestro organismo, ¿no?, para que pueda seguir vivo, ¿no?, y podamos seguir manteniendo las funciones y no caer, pues, en las enfermedades, pues, sobre todo, pues, de tipo infeccioso, ¿no?, que hoy en día, ahora de cara al invierno, también son tan frecuentes, ¿no? Porque también es interesante, ¿no?, saber, también ha habido algún dato en el que se ha visto que con esta pandemia o esto que el COVID famoso que tenemos ahora, que parece que es lo único que existe, pero también se ha visto una relación de personas que presentaban alteraciones de la permeabilidad, que daban, pues, positivos a COVID, posiblemente sería a COVID y a muchos otros virus, cuidado, porque también, como sabemos, la gripe, la influenza, muchas veces se manifiesta por fenómenos de diarreas, ¿no? Qué curioso, ¿no? Sí. O sea, ¿qué relación tiene un virus respiratorio en producir alteraciones gastrointestinales? Nuevamente encontramos la misma relación. Todo está relacionado. La mucosa del intestino, a su vez, está relacionada también con la mucosa pulmonar, obviamente, igual que puede estar con la mucosa genital. Entonces, claro, porque si no, ¿cómo nos explicamos que este virus SARS, ¿no?, el SARS o la influenza, bueno, como decía, a veces se manifiestan por procesos gastrointestinales? Bueno, pues es que desde el aparato respiratorio están pasando al intestino o viceversa. Pueden ingresar a través del aparato digestivo y, como no tenemos una barrera bien afianzada, a través del fallo o del aumento de la permeabilidad, pues están colándose virus o gérmenes nocivos que, si no, podrían haber sido eliminados a través del ácido clorhídrico del estómago, que lo mata prácticamente todo. Es muy interesante este aspecto, yo creo, para mí, Sí. porque nos hace comprender un hecho que igual la gente no se explica. Bueno, una persona de repente está con un proceso gripal tipo SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, con o sin neumonía, y uno de los síntomas es las diarreas. Bueno, ¿cómo se explica esto? Pues yo creo que así se puede explicar, ¿no? Sí, bueno, O sea incluso que, el estrés. El estrés es algo mental, por así bueno, decirlo, y claro, por culpa claro. de que es nuestro intestino. El segundo cerebro es como que hay una conexión y directamente pues no digerimos bien, el estómago no hace los Sí, movimientos sí, como sí, debe. sí. Yo creo que también tiene que ver por ahí, Bueno, creo, ¿eh? por supuesto. El estrés es el gran enemigo. El estrés produce alteraciones en todo el organismo. El estrés genera un exceso de adrenalina, entonces se altera todo la producción de hormonas, deja de actuar el parasimpático. Entonces, bueno, pues ahí se producen muchos fenómenos sin ir más lejos, la úlcera de estrés, del que hemos hablado. Pues el Sí. estómago produce un exceso de ácido clorhídrico en una fase no de digestión y eso puede ocasionar gastritis. Es algo muy, muy habitual.
Entonces, claro, es algo que vamos, se viene diciendo desde hace mucho tiempo, es algo sabido como, por tanto, la importancia, ¿no?, de poder controlar nuestra mente, nuestros pensamientos a través de una respiración, ¿no? La importancia de respirar, nunca nos cansaremos, ¿no? Como el yoga, la meditación, el control de la respiración hoy en día es la herramienta para poder mantenernos o intentar mantenernos equilibrados, ¿no?, en este mundo tan alterado, ¿no? Entonces, yo siempre digo, ¿no?, los 3 pilares, la alimentación, la hidratación y la respiración. Es que eso es lo que nos va a poder hacer mantenernos Equilibrados. erguidos, ¿no? Erguidos y equilibrados, ¿no? Porque si no, los cimientos se van a tambalear y vamos a empezar a flaquear por algún lado y van a aparecer patologías, problemas que pueden ser menores o no tan menores, todo lo que podamos imaginarnos, ¿no? Sí, sí, es que está claro que si no cuidamos nuestro cuerpo, que solo tenemos uno, no estaremos preparados para enfrentarnos a ningún tipo de enfermedad. Y si no respiramos, no comemos y no nos hidratamos correctamente, nuestro intestino va a sufrir más, nuestra salud empeorará y bueno, por eso no nos cansamos de repetir que debemos masticar bien todos los alimentos y que si pueden beber agua bien filtrada y microestructurada, pues mejor. Bueno, Pedro, Ya para terminar, pues lo sí. que comentas, la masticación, una cosa tan banal y tan simple, pues es crucial. O sea, es que Es el inicio. muchísimos problemas vienen de una no correcta masticación. Tú fíjate, puedes estar comiendo los alimentos más saludables que puedas imaginarte, pero si no los masticas bien, no vas a tener una buena digestión, fíjate. Sí, sí, Y sí. luego, pues eso, la hidratación con un agua buena. Nosotros siempre hablamos del agua Kangen, que es el agua que produce la tecnología de Naye, que nos da un agua filtrada, un agua purificada, un agua microestructurada, de rapidísima absorción, cargada con hidrógeno molecular, que tiene un papel importante, ¿no?, en las funciones de detoxificación y de combatir los radicales libres, y de esta manera pues poder hacer que nuestros filtros también, los filtros, el hígado, los riñones, pues estén lo más que funcionen lo mejor posible, ¿no?, con un agua con una cantidad suficiente, por supuesto 2 litros como mínimo de agua y de agua buena, ¿no? Por eso, y esto ya va a ser, pues claro, una garantía, ¿no?, de poder mantener nuestro sistema lo mejor preparado posible, ¿no?, para lo que pueda venir. Sí, además es bastante importante porque no se pueden cambiar. Nuestros filtros no se pueden cambiar, eso está claro. Es muy difícil. Por eso. Bueno, pues Pedro, como te digo, un día más, pues nos quedamos sin tiempo. Si te parece bien, volvemos a hablar el viernes que viene y nos gustaría que nos dieras más consejos para tener una buena calidad de vida. ¿Te parece? Vale, pues perfecto, encantado. Encantado, como siempre, Así Pedro, un que nos placer. emplazamos así. Muy Un bien, que tengas placer, muy buen Roberto. día. Hasta luego. Gracias.